Hermanos, una de las cosas que mucho se habla hoy en día es acerca de las oportunidades. Sí, oportunidades. Todos los anuncios de la televisión, los anuncios del radio, todos dicen aproveche su oportunidad. Incluso el señor Trump, ayer en la noche veníamos cruzando el puente y escuchamos la noticia de que Estados Unidos había destruido 3 bases donde se estaba enriqueciendo uranio en el pueblo de Irán. Y el señor Trump, cuando menos en la transmisión, la traducción que hicieron al español, habló de que el ataque había sido con oportunidad. Y todo el mundo habla de las oportunidades, pero ¿qué es una? A veces hablamos cosas y no sabemos ni de lo que hablamos. ¿Qué es una oportunidad? Y yo me llamó la atención esto y me puse a investigar y el diccionario dice esto, dice, es el momento óptimo para realizar algo que generalmente es beneficioso para aquel que lo realiza. Entonces, cuando hablamos de que aprovechamos una oportunidad, es que es el momento óptimo para que algo nos traiga beneficio. Hoy vamos a ver que hay algunas oportunidades que se dejan pasar y nos lamentamos toda la vida. Yo conozco personas que a veces se quejan porque tuvieron un novio al que quisieron mucho y de repente se enojaron porque no le llevó flores el día de su cumpleaños, no se casaron, se casó con otro hombre y toda la vida se pasa porque se pasa lamentándose porque se le fue la oportunidad de casarse con el hombre de su vida. Yo creo que ustedes han oído mucho de eso y pues generalmente decimos pues qué lástima, ¿no? Y es de muchos querer aprovechar las oportunidades. Hoy vamos a tratar un tema acerca de 2 personajes que tuvieron la misma oportunidad. Uno la aprovechó y del otro no sabemos si la pudo haber aprovechado. El título de nuestro sermón el día de hoy es Los pecadores buenos. Quizás usted me diga, hermano, ¿qué le pasa? Usted en las clases de la escuela dominical nos ha dicho que todo pecador pues es algo malo delante de los ojos de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, durante el desarrollo de esta predicación, vamos a ver por qué estamos hablando de los pecadores buenos. Bueno, dice la Biblia que un fariseo le rogó al Señor Jesús. Le rogó al Señor Jesús que fuera a su casa. Que fuera a su casa. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a investigar, no sin antes orar primeramente por el mensaje de esta mañana. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te suplico que sea el Espíritu Santo el que hable, Señor, a través de mis labios. Señor, que no diga una cosa, Señor, que sea invención mía, que sea algo que vino a mi mente solamente, sino, Señor, permite que solamente salga palabra de Jehová de mi boca. Te alabo, te glorifico, Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí, te pido que tu Espíritu Santo trabaje para que la palabra sea aplicada oportunamente. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bien, hermanos, si ustedes le dan un poquitito atrás así a su Biblia, hermanos, allí en el versículo 7 van a encontrar que el Señor Jesús había desarrollado algunos milagros allí en la región de Galilea. Hermanos, Galilea está al norte de Palestina, es un lago grande, hermanos, y por eso se le llama Mar de Galilea. Alrededor de él, hermanos, había muchas poblaciones de gentiles y de judíos. Y hermanos, el ministerio, más de la mitad del ministerio de Jesús se desarrolló precisamente ahí, en la región de Galilea. Se habla de que llegó a Capernaum el Señor Jesús y ahí se presentan unos ancianos de los judíos y le piden que por favor sane al siervo moribundo de un centurión romano. Él ya iba acercándose y el centurión romano le dijo, ¿sabes qué? No tienes que llegar a mi casa. Di la palabra y él puede ser sano.
El Señor dice, yo quiero que sea sano, y sanó el siervo. Después de ahí se traslada a un pueblo que se llamaba Naín. Y ahí, hermanos, el Señor Jesús entra y ve que hay un cortejo fúnebre y ve que el que había muerto era el hijo único de una viuda. Y pues ella iba a quedar sola completamente. Lleno de misericordia, se acercó al féretro y le ordenó al muchacho, ¿sabes qué? Levántate, resucita. Y dice que salió el muchacho del féretro y él lo entregó a su madre. Él dice la palabra de Dios ahí, si ustedes ya después en su casa en una leída, dice que la fama de él se corrió por toda Judea. Entonces, un fariseo, dice en la escritura que leímos ahorita, le invitó a comer a su casa. Pero el Señor Jesús en primera instancia, Leira, ¿me traes mi agua, por favor? Ahí está abajo, mija, por favor. Gracias. En primera instancia, le invitó y el Señor Jesús le dijo que no. Pero dice la Biblia que él le rogó. Yo creo que muchos de ustedes saben lo que quiere decir la palabra rogón, ¿verdad? Entonces, él siguió insistiendo hasta que el Señor Jesús aceptó ir a su casa. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eran los fariseos, hermanos, ahorita en la mañana hablamos acerca de los fariseos, eran personas que se consideraban puras, que no convivían con quien pensaban que no era limpio, hermanos, que trataban de seguir las enseñanzas de los ancianos acerca de la ley. Hermanos, ¿cómo era posible que un hombre tan orgulloso se hubiera humillado para rogarle al Señor Jesús? Hermanos, primeramente, los fariseos no eran amigos del Señor Jesús. El Señor Jesús los denunció porque ellos solamente hacían las cosas para ser vistos. Dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a dar ofrenda, agarraban, háganse cuenta, si voy a dar $10, los cambio todo en pennies y hacían que sonara porque era como una campana lo que se tenía para recoger las ofrendas y ahí hacían que sonaran muchos. Entonces sonaba mucho y dice, ¿cuánto dio? Y nomás dio $10, pero en puros pennies. Entonces, o sea, hacía que las cosas se fueran muy grandes, de tal forma que el Señor Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Es decir, estaban muy bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Entonces, hermanos, como fariseo, muchos dicen que lo invitó para encontrarlo en un error y poderle acusar. Otros opinan que quizás fue esa curiosidad, ¿no? En mis tiempos, hermanos, yo sí quise conocer en alguna ocasión, ir a ver jugar al Rey Pelé. Hermano, yo lo veía en la televisión y era un espectáculo verlo. Ahora me gustaría ver jugar a Lamine Yamal, ¿no? Que también juega así muy, muy bonito. Hermanos, quizás a lo mejor el de hoy dijo, él resucitó un niño allá en Naín y quiero conocerlo. Bien, qué bueno. Pero hermanos, quizás haya oído lo que ahorita leímos en la primera parte de las lecturas que leímos, donde dice que Jesús empezó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, a lo mejor era eso, y él dijo, ¿y qué tal si sí es cierto que este es un profeta? ¿Qué tal si sí es cierto que él trae un mensaje de Dios? Entonces, hermanos, si yo lo dejo pasar, me lo voy a perder. Yo quiero oír de primera voz lo que él está dispuesto a decirme. Entonces, hermanos, llegó y lo invitó y por fin el Señor Jesús aceptó ir a la casa de él. Entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, que con frecuencia les voy a explicar la dinámica. Los que están conmigo en la escuela dominical casi siempre ya saben cómo es mi dinámica. Estudiamos una parte de la palabra de Dios, la tratamos de explicar y luego hacemos una consideración. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes y cada parte va a tener una consideración. Entonces, hermanos, en primer término, hermanos, vamos a ver que la
La primera parte es que los pecadores buenos con frecuencia juzgan mal. Los pecadores buenos con frecuencia juzgan mal. El Señor Jesús aceptó ir a la casa del pecador, del fariseo. Pero de inmediato, dice que de inmediato pasó a la mesa. Hermanos, o sea, llegó y le dijeron, ya está lista la comida, pásale. Y pasó el Señor Jesús. Hermanos, el caso es que, hermanos, la mesa no era una mesa como las que nosotros conocemos. Cuando nosotros venimos a vivir aquí al Paso, hermanos, fuimos a una mueblería y vimos unas mesas, hermanos, que era una mesa como de este, no me tengo que salir del foco, ¿verdad? Entonces, era una mesa que era como este vuelo y las sillas como este vuelo. Entonces era un mesotón así grandote. Hermanos, yo dije, pues yo creo que acá arriba sabe mejor la comida por la ausencia de oxígeno, no sé. El caso es que no sé yo por qué era así, pero en los tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, las mesas tenían una altura entre 30 y 40 centímetros. De tal forma que quienes se acercaban a la mesa a comer lo hacían recostado sobre uno de los costados y puesto un codo en el suelo, tomaban el alimento. Eso era, y los pies quedaban alejados de la mesa. ¿Sí? Esa era la forma en que comían en ese entonces. Entonces, hermanos, otra de las costumbres también, cuando llegaba alguien importante a comer a la casa, dejaban las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que todos aquellos que vieron entrar a aquel pudieran entrar y escuchar la plática que se tenía ahí alrededor de la mesa. Entonces, hermanos, dice la Biblia que allí había una mujer y tiene una característica. Dice que esa mujer entró en la casa, quizás, hermanos, entró de manera escondida, pero dice la Biblia que entró una mujer que era pecadora. Hermanos, pecadora, ¿a qué se refiere? Hermanos, la mayoría de los comentaristas dicen que esta mujer era una sexoservidora. Hermanos, una mujer de mala reputación. Y ella llevaba entre sus cosas, hermanos, llevaba escondido un frasco de perfume. Hermanos, cuando se habla de perfume que estaba dentro de un frasco de alabastro, era un perfume muy costoso, en forma de ungüento. Y hermanos, el alabastro era un mineral que se traía desde Egipto y era cortado en pequeñas lajas. O sea, bien cortito, bien delgadita la lámina. Y hermanos, se metía allí el ungüento y se sellaba la apertura. Hermanos, entonces cuando se quería usar, háganse cuenta, yo nunca he visto un perfume, cómo era el alabastro, el frasco de alabastro, pero yo creo que ha de haber sido como una pasta de dientes, ¿no? Le aplastabas y salía el perfume. Hermanos, ella llevaba el perfume ahí costoso. Hermanos, la intención de ella era ungir al Señor Jesucristo. Hermanos, y quienes han estudiado la escritura, ¿se acuerdan del libro de los Salmos, hermanos? Cuando dice que la palabra de Dios es como un buen óleo, dice, como el óleo que se vierte sobre la cabeza, dice, y baja sobre los cabellos y cae sobre la barba. Sí, entonces, hermanos, o sea, el ungimiento no se hacía en los pies, se hacía en la cabeza. Y esta mujer se escondió para hacerlo y llegó por detrás de Jesús, hermanos. Estaban sentados a la mesa, estaban ahí en la mesa y ella quería ungir a Jesús. Pero, hermanos, era tal su pecado que, hermanos, ni siquiera alcanzó a llegar a la cabeza de Jesús. Cuando llegó a sus pies, dice la Biblia que empezó a llorar. Empezó a llorar y se puso a los pies de Jesús y no cesaba de besar los pies de Jesús y llorar, hasta dicen algunos que empapó los pies de tantas lágrimas porque ella estaba, por el peso del pecado, hermanos, estaba compungida, estaba entristecida. La hacía que el pesar, hermanos, fuera tanto
que lloraba ante el Señor. Hermanos, solamente pudo llegar a los pies del Señor y allí besarlos. Decía, los lloró, los enjuagó, los lavaba con sus manos y con sus cabellos, hermanos, los secaba. Hermanos, esto me hace pensar, hermanos, que sí era una mujer pecadora, como dice ahí, porque hay muchos que dicen que no, que quizás era una jovencita que en su juventud había cometido un error y que ese error había sido descubierto. Ustedes ya saben el dicho, ¿no? Ese de pueblo chico y ya se saben los chismes, ¿no? Luego, ¡frum! Jupunde. Y un fracaso lleva a otro fracaso. El caso es que esa mujer era conocida por todos como pecadora, era conocida y juzgada. Pero hermanos, al saber, al ver aquí esto, hermanos, que ella lo secó con su cabello, sí me hace pensar que era una mujer ramera. Y hermanos, ¿por qué? Porque el perfume era típico de esas mujeres. Lo usaban para llamar la atención de los hombres y se dejaban suelto el cabello. Esa era la característica de las mujeres pecadoras de ese entonces, dejarse que el pelo suelto y usar mucho perfume. Entonces, al llevar un perfume y al decir que secó con sus cabellos, quiere decir, hermanos, que ella llevaba el cabello suelto. Entonces, hermanos, esto nos hace pensar, hermanos, que estaba arrepentida. Hermanos, ¿qué tanto habría pecado? ¿Qué tanto habría pecado? No sé. Pero era tal el peso y el dolor que ella sentía por su pecado, que solamente acertaba a llorar y a secar los pies con sus cabellos y a echarles perfume. Hermanos, era el arrepentimiento de alguien que se duele por su dolor, por su pecado, perdón. Y hermanos, aquí es donde entra el pecador bueno, el fariseo. Hermanos, y emite un doble juicio. Era tan bueno, se creyó tan bueno, hermanos, que tenía el derecho de juzgar a la mujer y al Señor Jesús. Sí, hermanos, aunque no era de esa ciudad, él decía, si este fuera profeta, conocería quién es la mujer que se le está acercando. Conocería, sabría y no se dejaría tocar. Hermanos, los maestros y los rabinos en ese entonces no se dejaban tocar por mujeres que se les consideraba impuras porque ellos decían, me va a contaminar con su pecado. No me toques porque me contaminas con tu pecado. Y hermanos, ahora vamos a ir a la consideración. Hermanos, sería muy fácil para nosotros decir, criticar al fariseo, que ahora ya sabemos que que después sabremos que se llama Simón, pero como ya lo sabemos, le vamos a llamar Simón de una vez, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy fácil irle al cuello de Simón y decirle, mira, qué bárbaro, qué ganas tiene, qué estómago tiene de querer juzgar al Señor, de querer juzgar a la mujer. Y hermanos, la verdad, la actitud de Simón no dista mucho de lo que nosotros hacemos todos los días. Hermanos, nosotros juzgamos a las personas muchas veces de acuerdo a su apariencia, de acuerdo a su nivel social, de acuerdo a cómo vienen vestidas o de acuerdo a su reputación. ¿Sí? Y esto es lo que más nos gusta a nosotros, juzgar a las personas de acuerdo a su reputación. ¿Por qué, hermanos? Porque nos ayuda a presentarnos ante los demás como buenos frente a los malos. Yo no me voy a comparar con alguien más bueno que yo, me voy a comparar con alguien más malo que yo. Entonces, de tal manera que el fariseo, al compararse con aquella mujer que era pecadora, simplemente él decía, yo sí soy bueno, ella no es buena. Y nosotros, hermanos, nos comparamos con las personas que están frente a nosotros y decimos, él sí es malo, él se droga, él engaña a su mujer, él es un alcohólico. No, hombre, caray, es un sicario. Yo sí soy santo, él no es santo.
Hermanos, nosotros podríamos juzgar al fariseo, pero también nosotros juzgamos a las demás personas, también de acuerdo cómo se ven ante nosotros. Y el segundo juicio, hermanos, que ella tuvo, que este hombre tuvo, fue realmente, hermanos, que es de dar risa. Hermanos, juzgó al Señor como un no profeta, simplemente porque no actuó como él quería que actuara. Él quería que el Señor se levantara y la corriera y dijera, ¿sabes qué? No me toques, porque yo soy un rabino, yo soy un maestro, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, no me toques porque tú eres pecadora. Y él dijo, si fuera realmente lo que él dice que es, pues no dejaría que la tocara. Hermanos, sin embargo, el Señor dejó que ella siguiera hasta que terminó todo aquel ritual. Hermanos, ciertamente la Biblia habla de pecados que son diferentes, que van a ser juzgados de forma diferente en el día del juicio final. Hermanos, muchos, y esto es una cosa cierta, pecado es pecado, pero hay pecados que van a ser juzgados con más severidad en el juicio final. ¿Se acuerdan cuando Jesús anunció la traición de al que alguien le iba a entregar? Él dijo, ciertamente el Hijo del Hombre va, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, hermanos, no sé de qué forma será juzgado el hombre que entregó al Señor Jesús para ser crucificado, pero la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, ay de aquel, bueno le fuera no haber ni siquiera nacido. ¿Sí? También el Señor Jesús habló de otro pecado que era imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en Hebreos 13:4 dice que a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Un día en el juicio final, todos se van a presentar, todos los que no fueron salvos se van a presentar ante el juicio del gran trono blanco, pero hay un apartado. Dice que a todos los fornicarios, y hermanos, permítanme decirle la raíz de la palabra fornicación. La palabra fornicación en griego, la palabra es porneia. Y de ahí viene la palabra pornografía. A todos los fornicarios y a todos los adúlteros, dice, los va a juzgar Dios. Hermanos, pero cualquiera que sea nuestro pecado, hermanos, es pecado y nos separa de la gloria de Dios. Así sea un pecado que usted diga, es una mentirita blanca, es una mentirita solamente para ayudar, es una mentira para que mi hijo ni siquiera entienda, para que no sepa de qué estamos hablando. Hermanos, mentira es mentira. Daño a las personas es daño a las personas. Las cosas que se hacen mal son malas. Hermanos, no importa la categoría. Si el Señor dijo que iban a ser juzgadas más duramente o menos duramente, el pecado siempre nos separa de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, hermanos, están totalmente borrados de poder entrar al cielo. Hermanos, ¿y quieren otra muy mala noticia? Ahorita se las doy después de tomar agua. La otra mala noticia, hermanos, es que cualquier buena acción que te hagas, cualquier penitencia, cualquier cosa que tú regales, no puede borrar uno solo de tus pecados. Nada podemos hacer para borrar el pecado que está en nosotros delante de Dios. Dice la Biblia que nuestros pecados, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Eso lo dice en Isaías
66:4. Entonces, hermanos, entendiendo esto, no es sabio compararnos con otras personas. No es sabio decir, no, esta es peor que yo porque ella engaña a su marido. No es sabio decir, esta es peor que yo porque este es un sicario. No es más sabio decir, yo soy mejor que él porque este hace esto, porque este hace esta otra cosa, hermanos. No, hermanos, este hombre se atrevió a compararse con aquella mujer porque ella, de acuerdo a su pensamiento, ella era más mala que él. ¿Sí? Entonces, pero ella sabía lo que tenía dentro. Él no conocía lo que tenía dentro. Entonces, hermanos, esto nos lleva a que el Señor confronta al pecador bueno. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 7, del 40 al 47, hermanos. Ya lo hemos leído, lo vamos a ir repasando así, hermanos, para no cansarlos por el tiempo, hermanos. Hermanos, cuando leemos este pasaje, hermanos, muchas personas creen que se trata exactamente, hermanos, del perdón de la mujer pecadora. Pero, hermanos, ya analizando bien, el Señor utiliza el ejemplo de la mujer pecadora para señalar que es necesario arrepentirse delante del Señor y venir a los pies del Señor a pedir perdón para poder ser salvo. Esto manifiesta la misericordia y la bondad del Señor y el poder perdonador de Dios. Hermanos, la respuesta del Señor Jesús a las cavilaciones de Simón, hermanos, las encontramos ahí en el versículo 40. Dice que Jesús le respondió a Simón y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Sí sé quién es esta mujer. Y también sé lo que estás pensando. Hermanos, parece ser que el Señor lo dijo de tal forma, hermanos, que el fariseo Simón entendió que el Señor Jesucristo había visto lo que había en su corazón. Entonces, hermanos, al verse descubierto y ya asustado, yo me imagino que dijo, que entendió lo que yo pensé, él solamente acertó a decir, si antes pensaba que no eras profeta, ahora pienso que eres un maestro. Y le respondió ahí en el verso 40, di, maestro. Entonces Jesús pone ante Simón una metáfora. A veces sí le pone un ejemplo, pone una parábola y esa parábola habla de un acreedor que tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Pero, ¿cuál era la característica común de estos dos deudores, hermanos? Ninguno podía parar. Hermanos, no sé cuánto sea el salario mínimo aquí en esta área del país por día, como cuánto gana un trabajador, como $70, ¿será, hermana? $80. 13 a 15 por hora y si trabaja 8 menos los impuestos, como $80, como $70. Sí. Entonces, uno de ellos debía $35,000 y el otro debía solamente 3,500. La característica, hermanos, nadie podía pagar. Pero, el dueño, fue movido a compasión, hermanos, y les perdonó la deuda. Entonces dice, no teniendo el acreedor perdonó a ambos. Y él le pregunta, di entonces, ¿quién ama más? Entonces, hermanos, esto no tendría ningún problema para nosotros, hasta nosotros hubiéramos respondido rápidamente. Lo que pasa, hermanos, es que el Señor Jesús empezó a mezclar palabras que solamente se usaban para el culto religioso. Cuando Él usa la palabra, ¿quién ama más? Hermanos, la palabra amor que se utiliza ahí, hermanos, es una palabra que se utiliza solamente para el amor de Dios. Entre paréntesis,
En el griego hay tres palabras que describen la palabra, lo que es el amor. La palabra filos, que es el amor de amigos, el amor que se tiene con alguna persona, etcétera. Entonces, mis hijos saben que yo tengo un amigo que es mi amigo desde primero de la primaria y todavía nos hablamos y duramos ahí media hora, 40 minutos hablando y riéndonos y platicando. Hermanos, ellos ya saben y nos vemos y nos queremos. Creo que él me quiere a mí, yo lo quiero a él. Es un amor filos. El amor entre esposos, hermanos, es eros. Y no voy a hablar más de eso porque creo que muchos de ustedes conocen el significado de ello. Pero el amor de Dios es el amor ágape. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que quién amó más, utiliza una palabra que en griego, que es como se escribió el libro de Lucas, utiliza la palabra agapasei. ¿Qué quiere decir? ¿Quién amó como Dios ama al que le perdonó la deuda? Es decir, con un amor benigno, con un amor lleno de gratitud, con un amor que no busca venganza. Entonces el fariseo luego agarró la onda que estaba mezclando lo material para ir a lo espiritual. Y le dice, cuando utiliza la palabra perdón, hermanos, que al quien le perdonó la deuda, utiliza la palabra charizomai, que es la palabra que se utiliza para el perdón que otorga Dios por los pecados. ¿Sí entienden, hermanos? O sea, de lo muy trivial, dos deudores, conozco a miles, millones de deudores aquí en El Paso y bueno, no millones, pero muchísimos deudores. De ahí pasa al asunto espiritual. Y esto hace dudar a Simón. Y dice, ¿sabes una cosa, Señor? Pues yo creo que a lo mejor el que debía más. Y el Señor le dice, ¿sabes una cosa? Rectamente has juzgado. Hermanos, entonces el Señor Jesús le dice a esa mujer que tú consideras pecadora, que ni siquiera quieres voltear a ver, porque eres tan bueno que hasta tu vista se lesiona si la volteas a ver. Mira a esa mujer. En aquel entonces, hermanos, era costumbre que las personas anduvieran con sandalias. Hermanos, y los mismos caminos que se utilizaban para que anduvieran las personas, se utilizaba para que anduviera el ganado. Las ovejas andaban por los mismos caminos que andaban las personas. Y hermanos, ustedes saben que los animales no se esperan a ir a pagar los 5 pesos en el mercado para hacer su necesidad. Donde les agarran las ganas, ahí hacen. Hermanos, entonces si el Señor Jesús caminaba por esos caminos, quiere decir que sus pies andaban en sandalias y se llenaban de polvo y se llenaban también por cierto, de partículas o de excremento de los animales. No había botas como ahora, imagínense los hermanos con botas y luego con túnicas, se verían chistosos, ¿no? Entonces no había botas para evitar que se pudieran ensuciar los pies. Hermanos, y por eso cuando llegaban a una casa, por lo regular, un siervo de la casa le lavaba los pies al invitado y, hermanos, ya se podía sentar a la mesa. La Biblia platica que este hombre pasó directamente a Jesús de la puerta a la mesa. Y el Señor Jesús parece que no se fijó, pero sí se fijó y le dijo, mira a esta mujer. Dice, llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Y esta, cuando llegó, no ha dejado de regar con sus lágrimas mis pies, no los ha dejado de lavar. Y no me diste toalla para limpiar mis pies, para secarlos. Y ella no ha cesado de secarlos con sus cabellos. Aparte, los está ungiendo con perfume. Hermanos, el fariseo
estaba lleno de orgullo. Mientras en su corazón había solo altivez, se consideraba justo porque su pecado ni remotamente se parecía al de aquella mujer pecadora. Él sí era un pecador, pero era un pecador bueno. Y era un pecador que quizás pudiera justificarse delante de los ojos de Dios a su propio pensamiento. Hermanos, este hombre hizo perfecto lo que el Señor dijo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Consideraciones, hermanos. Hay quienes, hermanos, se conforman con estar cerca de Jesús. ¿Se acuerdan que el fariseo le rogó a Jesús que fuera a su casa? ¿Se acuerdan que al principio de la lectura vimos eso? Hermanos, le rogó, pero hermanos, él estaba conforme con estar cerca de Jesús, pero no tener con una relación con Jesús. Esta mañana, usted ha venido a esta iglesia, usted ha venido a este templo. Sin lugar a dudas, el Señor está aquí. Usted está cerca de Jesús. La pregunta es, ¿tiene una relación real y personal con Jesús? ¿Sí o no? Y no hay más respuestas que más o menos, o yo creo que sí. Sí o no tienes una relación real y personal con el Señor Jesús. Hermanos, el fariseo, hermanos, llegó el Señor, ni le adoró, ni le lavó los pies, ni le secó los pies, ni le trató con respeto, hermanos. Sin duda, él era bueno y se consideraba tan bueno como el Señor que no le tuvo respeto. Hermanos, sin embargo, hay quienes como esta mujer sienten un profundo dolor en su corazón por el pecado que han cometido. Yo, cada vez que vuelvo mi vista atrás y veo todo lo que el Señor perdonó en mi vida, no puedo decir más que gracias Dios. Creo que muchos de ustedes dirán lo mismo. Gracias Dios por haber perdonado todo lo que hay en mi vida. Sean muchos o sean pocos los pecados, todos nos separan de la gloria de Dios. Cuando estaba más hace quizás como en el 2007, 2008, nosotros estábamos dirigiendo grupos pequeños en casa, como parte de nuestra obra misionera. Y un jovencito, tendría 14 años, 15 quizás, se convirtió en uno de los grupos pequeños. Y en un culto en la iglesia preguntamos que si quién quería dar su testimonio acerca de lo que Dios había hecho en su vida. Y este jovencito dice, no, dice pues yo quiero dar mi testimonio. Dice, mi testimonio no es tan bueno, dice. Yo acepté a Cristo a los 14 años. Nunca he sido rebelde con mi mamá. No le contesto a mi papá. Saco buenas calificaciones. Pues mi testimonio no es impactante. Hermanos, él tenía pocos pecados, pero de igual forma estaba separado de la gloria de Dios. Muchos de nosotros tenemos muchos pecados, hermanos, y también estábamos separados de la gloria de Dios.
Y solamente pudimos ser salvos, hermanos, a través del arrepentimiento. Hermanos, ahí quiero hacer una aclaración. Hermanos, hay quienes se aprovechan de este texto y dicen, si Dios ama mucho a los que pecan mucho, pues hay que pecar mucho para amar a Dios mucho, ¿no? Hermanos, ¿eso era lo que estaba queriendo el Señor Jesús decir? No. Hermanos, tan pecador era uno como era el otro. Tan excluido de la gloria de Dios estaba uno como estaba el otro. Hermanos, quien acostumbra a viajar en autobús, en bus, como le dicen aquí, hermanos, si te faltan 10 centavos o si te faltan 50, hermanos, el camión no te va a llevar. Si el chofer no te deja entrar, no te va a llevar y te vas a tener que ir a pie a tu casa. Hermanos, igualmente estaban perdidos pecador y fariseo. Solo que uno había pecado más y el otro había pecado menos. Pero siempre, hermanos, todos necesitamos arrepentirnos e ir a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento. Número 3, hermanos. A los pecadores buenos les causa escasa alegría cuando un pecador arrepentido es perdonado. Esto lo encontramos en Lucas 7, 48 y 49. Hermanos, Jesús no tuvo que convencer a la mujer de pecado. Jesús no tuvo la necesidad de invitarla al arrepentimiento. Ella ya estaba convencida de su pecado. Ella ya le dolía su pecado. No había necesidad de que alguien le hablara y le dijeran, es necesidad de que te arrepientas. Ella ya lo sabía. De tal forma que cuando fue, ella se acercó al Señor y lo único que pudo hacer es besar sus pies, caer a sus pies y pedir perdón, estar llorando ahí a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, quien necesitaba ser evangelizado era el fariseo, el que se creía bueno. Ese era el que sí necesitaba creer en el Señor Jesucristo. Hermanos, no te creas que porque eres bueno, porque no haces esto, porque no haces lo otro, tienes derecho a entrar al cielo. Si no es a través del arrepentimiento y si no es a través de venir a los pies de Cristo, permíteme decirle que estás destituido de la gloria de Dios, hermanos. Y es aquí, hermanos, cuando por primera vez lean el pasaje, el Señor le habla a esta mujer. Y vean en sus Biblias, hermanos, qué es lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Y a ti, mujer, te digo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Sí, tus pecados te son perdonados. Hermanos, ella en ese momento, por el arrepentimiento que mostró al Señor Jesús, por la humillación que mostró ante el Señor Jesús, porque sabía que nadie más le podía salvar, hermanos, en ese momento fue absuelta de todo pecado por aquel que un tiempo después iba a pagar por todos los pecados que esta mujer había cometido. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se aparta por su camino. Pero dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi pecado, tu pecado, el pecado de la mujer pecadora fue cargado en el Señor Jesucristo. No en ninguna otra persona. No en ninguna otra imagen. Hermanos, la mujer fue hecha tan limpia como el día en que había nacido. Esta mañana el hermano leía segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Aquella mujer pecadora que llegó a los pies del Señor Jesucristo fue
perdonado su pecado. Hermanos, ¿pero qué pasó con los demás? Los demás se empezaron a enojar y dijeron, Ma, ¿quién es este que está perdonando pecados? Ahora sí ya habríase visto, como dicen allá en México, ¿no? Habríase visto. Hermanos, ¿cómo es posible que habían sabido que el Señor había resucitado a un niño muerto y no tuviera el poder para salvar pecados? Hermanos, era una contradicción. Ellos no estaban quizás enojados con aquello. Ellos quizás estaban enojados porque aquella que había sido pecadora, que era conocida de todos, era la burla del pueblo. Era la forma de que yo me comparo y soy el mejor que ella. Había sido perdonada. El Señor Jesús ni les dio importancia. Volvió otra vez a la mujer y le dijo en el verso 50, dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Creíste que yo podía perdonar tu pecado? Sí lo puedo hacer. ¿Creíste? Te perdono. Ve en paz. No hace falta que hagas más. Hermanos, pero ¿qué pasó con los líderes religiosos, con los que estaban, los demás que estaban sentados a la mesa, hermanos? Eran unos hipócritas. Decían amar a las personas, hermanos, pero estaban ofendidos porque la mujer había sido perdonada. Hermanos, y con aire de superioridad moral, eran peores pecadores que ella. Les digo por qué, hermanos. Porque creían que no necesitaban el perdón de Jesús. Cuando todos nosotros necesitamos ser perdonados y ser lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Si no es esto realidad en tu vida, permíteme decirte que no estás apuntado para estar en el cielo. Y ahora, hermanos, vamos a ver la última consideración. Dos personas se acercaron a Jesús desde diferentes expectativas. Uno para conocerle o buscar algún error o para saber si era cierto que era un profeta. La otra se acercó buscando perdón, sabiéndose pecadora y llorando humillada a los pies del Señor en un acto de adoración. Hermanos, esta mujer consiguió salvación. De Simón, la Biblia no relata qué pasó. Si se fijan que se termina donde le dice el Señor, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero no platica más de Simón, del religioso que lo invitó a su casa. No dice nada. Hermano, me gustaría creer, de veras, hermanos, en mi corazón, me gustaría creer que este hombre aceptó y creyó en el Señor Jesucristo. Y algún día cuando nosotros marchemos de esta tierra, lo encontremos allá y le preguntemos, oye, ¿por qué le rogaste al Señor de que fuera a tu casa? Que Él esté en el cielo, que haya aceptado el perdón del Señor. Pero hermanos, también está la otra posibilidad. Mira, imaginemos lo peor, que Simón no aceptó la salvación del Señor. Simón, al morir, fue llevado al fuego, como lo hizo el rico y el pobre. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan que ambos murieron? Lázaro fue llevado al cielo, al seno de Abraham, y el rico fue llevado al infierno. Hermanos, Simón murió. Y hermanos, ¿qué le habrá pasado? Fue llevado al lago de fuego. Hermanos, ¿cuántas veces
se habrá lamentado Simón. Decir, la salvación estuvo así de mí y dejé pasar la oportunidad. ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no acepté al único que puede perdonar mis pecados? Pero ¿sabes una cosa? Ahí ya no hay remedio. Ahí llegas y por toda la eternidad no vas a salir. Quizás se haya preguntado por qué dejé pasar esa preciosa oportunidad cuando Jesús estaba ahí y me habló y me dijo, pero lo dejé ir. ¿Y tú, hermano y amigo que me escuchas, qué harás ahora? ¿Estás aquí? Y estás ante el Jesús que perdonó a esa mujer. ¿Qué vas a hacer? Te vas a arrepentir y vas a decir, sí, quiero que el Señor me perdone, quiero que Él perdone mis pecados, quiero que me borre y que me diga, tus pecados te son perdonados, ve en paz, por tu fe ve en paz, eres salvo. Pero también lo puedes rechazar. Y algún día quizás te preguntes, ¿por qué lo rechacé? Dice la Biblia que va a haber un día en que todos, dicen, los que están en el cielo, o los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, se arrodillarán y dirán, Jesucristo es el Señor. ¿Sabes qué quiere decir esto? Los que están en el cielo son los que han sido salvos, los que ya aceptaron que Jesucristo es su Señor, que le entregaron su vida. Los que están en la tierra y se arrodillan ante el Señor son los que aceptan el señorío de Cristo y le entregan el control de su vida. Pero hay otros que están debajo de la tierra. Esos son los que han muerto sin el Señor. Y sea que les guste, sea que no les guste, sea que estén contentos, sea que estén tristes, sea que estén como sea, se van a tener que arrodillar. Y ahí van a decir, Jesucristo es el Señor, pero no va a servir de nada. Una vez que pase la oportunidad aquí, no hay una oportunidad más allá. Déjame platicarte una cosa. Quizás tú digas ahorita, soy muy joven, ¿no? Tengo un montón de oportunidades. Déjame platicarte una cosa. Es la última consideración. Uno de los episodios más tristes en mi carrera dentro del Seguro Social. Yo recuerdo que estaba en el área de quirófanos de tococirugía. Es decir, en el área de quirófanos donde las mujeres tienen a sus bebés. Y hablaron y nos dijeron, esténse preparados porque viene una mujer en código rojo. Ella tiene un embarazo de 37, 38 semanas y viene en código rojo. Código rojo es que ya le vienen dando resucitación, o sea, ya venían dándole con respiración con el ambú, ya la habían intubado y le estaban haciendo el masaje cardíaco. Entonces nos dijeron, estése preparados, hermanos. Luego, pues nos vestimos, abrimos los bultos quirúrgicos. Llegó la mujer, hermanos. Ciertamente llegó en paro, era una mujer rubia, blanca, joven, entre 25 y 30 años quizás. Hermanos, y la pasaron directamente desde admisión, la pasaron hasta el último, hasta el quirófano. Y ahí, hermanos, de un solo corte, dos quizás, hermanos, llegamos al útero, sacamos al chamaco, se lo entregamos al pediatra, hermanos, y el pediatra empezó a hacerle ahí las maniobras, queriéndolo revivir, queriéndolo resucitar. El anestesiólogo estaba acá por otro lado queriendo resucitar a la mujer. Nosotros estábamos cerrando. La mujer no sobrevivió. Y cuando salí, pregunté por el niño.
el niño tampoco sobrevivió. Las enfermeras no sé de dónde sacaron una chambrita y ya lo traían cambiado y con un gorrito al niño, un niño rubio también, hombrecito. Y todas las enfermeras andaban llorando. Hermanos, mientras estábamos haciendo la cirugía, pues ya era una necropsia, yo creo, ¿no? Me di cuenta que ella llevaba una blusa, fuera por los meses de noviembre o diciembre, ella llevaba una blusa de esas como que son de tela de colcha, así que tienen cuadritos así, de esas gruesas. Y abajo de ella llevaba otra batita azul. Y en una de sus piernas, de sus pies, estaba una pantufla. Y mi pregunta, yo les dije a las enfermeras, ¿qué le habrá dicho ella a su esposo o a su mamá cuando salió de casa? Voy al Oxxo a comprar 1 litro de leche. Voy a dejar al niño a la escuela y ahorita vengo. Nunca volvió. No sé si ella haya sido salva o no, pero no tienes la vida comprada. No puedes decir mañana voy a aceptar, mañana me voy a arrepentir. Quizás la oportunidad no vuelva. Hoy te invito a que te arrepientas y entregues tu vida al Señor. Reconoce tu pecado y pide perdón al Señor. Si una mujer pecadora como esta pudo recibirla, si yo pude recibir el perdón de Dios, tú también puedes hacerlo. Vamos a orar y después voy a hacer un llamado. Si como miembro de la iglesia sientes que has ofendido al Señor también, yo te invito también a que levantes tu mano y digas, quiero confesar mi pecado, quiero decírselo al Señor y quiero ser perdonado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu misericordia para con esta mujer. Gracias, Padre, porque solamente humillados y arrodillados ante ti, Señor, podemos recibir el perdón de pecados. Al corazón contrito y humillado, Señor, no lo desprecias, dice el Salmo 51:17. Señor, no desprecias a quien reconoce que ha pecado y acude a ti arrepentido, Padre Celestial. Te suplico que esta mañana, esta tarde, Señor, nos ayudes a reconocer que somos pecadores, pero podemos ser salvos por tu gracia. Ahora le pido, hermano, de quédese con los ojos cerrados. Yo quiero invitarte, si tú sientes en tu corazón, si sientes en tu corazón que hay pecado, que estás separado de la gloria de Dios, que si en este momento terminase el mundo, quizás por estas bombas que están amenazando en lanzarse estos dos países, si esta mañana por algún accidente, por alguna cosa, no hay más vida, llegas ante el Señor, vas a decirte al Señor, ¿eres salvo o estás destituido de la gloria de Dios? Yo te invito a que me indiques con una mano levantada solamente para orar por ti y que le confieses al Señor que deseas que limpie tu corazón. Yo te invito esta mañana. No, nadie tiene la vida comprada. Dios le bendiga, hermano. Si alguien más quiere levantar la mano, Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hija. Dios le bendiga, hermana. Si alguien quiere decirle al Señor, Señor, no estoy seguro. Señor, no quiero ir al infierno, no quiero ir allá. Levante su mano. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No va a durar mucho más. Puede bajar su mano, hermano. No voy a durar mucho más en mi invitación. Pero sabe que la oportunidad es el momento óptimo para realizar algo en beneficio de la persona que lo realiza. Hoy es tu oportunidad. Si no quieres aprovecharla,
Es tu decisión. Pero yo te invito, indícame con tu mano. ¿Aceptas al Señor Jesucristo? ¿Le quieres aceptar hoy? Hoy te está llamando. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hijo. Sigamos orando un momento más. El Señor está trabajando en los corazones de cada uno. Quien quiere acercarse al Señor puede arrepentido llegar ante Él. Vamos a terminar la oración y enseguida voy a pedir a nuestro pastor, el hermano Leobardo, que pase para orar por las personas que levantaron su mano. Vamos a concluir con esta oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tu palabra expuesta, Señor, nos ha llevado al arrepentimiento. Padre, no queremos ser pecadores buenos. Queremos ser pecadores arrepentidos, merecedores de tu gloria. Limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón. Gracias, Señor, por este mensaje que está en tu palabra. Y gracias, Señor, porque a través de él, Señor, podemos encontrar vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.